En el juzgado de turno, en la Torre de Tribunales a puerta cerrada, se celebró audiencia de primera aclaración de la fiscal Miriam Aida Reguero Sosa. El Ministerio Público le pidió a la juez Carol Patricia Flores que Reguero fuera investigada por abuso de autoridad, responsabilidad de funcionarios o trabajadores públicos y lavado de dinero u otros activos. La petición de la Fiscalía fue aceptada parcialmente. Reguero solo será investigada por abuso de autoridad. A su favor se dictó falta de mérito por los otros 2 delitos. Yo recibo por parte de la institución, después de lo que he vivido, después de lo que he pasado, me siento decepcionada realmente porque por parte de las autoridades me visitaron en mi residencia a decirme que contaba con todo el apoyo necesario y unos días después pues entran en mi residencia allanándome y capturándome por hechos que totalmente desconocidos, hechos que el Ministerio Público realmente se está inventando. Esa es la realidad. El caso de la procesada lo conocerá el juzgado séptimo penal. Muy bien, pues bueno, se da a conocer la audiencia contra la fiscal del Ministerio Público, Miriam Reguero, y eran varios delitos los que se le estaban procesando a ella. Al final pues hubo 3 en total los que se le estaban indicando. La fiscal fue ligada a proceso por el delito de abuso de autoridad únicamente. La jueza le otorgó a la fiscal un arresto domiciliario sin pagar una caución económica. Los detalles sobre el caso son limitados. ¿Por qué? Pues bueno, este caso se encuentra bajo reserva y por lo tanto no se puede compartir mayor información por esta condición que se encuentra. Y también agregando algunos datos, la fiscal Miriam Reguero, bueno, ha sido víctima en 2 ocasiones de atentados armados mientras ha laborado en el Ministerio Público. El 28 de octubre del 2022 fue el primero que sufrió un hecho armado en la zona 3 capitalina, en el que únicamente resultó herida de bala. Su agente de seguridad, la persona que le estaba protegiendo, perdió la vida. El pasado 27 de marzo fue víctima de un ataque armado en la zona 9 capitalina. Ella resultó herida, pero murió su madre y un agente de seguridad que también estaba resguardándola. Estos fueron los resultados de esos 2 ataques directos que recibió la fiscal. Y luego de esto se continúan con unas investigaciones. Se conoce que ya estaba en investigación el primer hecho. Venía una investigación pues ya no solamente por el último atentado, sino ya venía persiguiéndose cierta información cuando se da a conocer entonces la detención, los motivos por los cuales detuvieron a la fiscal Miriam Regueros, y ahora pues deberá enfrentar pues este juicio, ¿no? 3 delitos que se le estaban acusando, entre ellos también se encontraba lavado de dinero. La jueza indicó que no existía evidencia que pudiera sustentar el por qué podría ser acusada por este delito, y también por otro delito que se le estaba acusando. Solamente uno será el que ahora deberá entonces enfrentar este proceso para poder dilucidar así su situación. El caso bajo reserva, Fernando. Mira, cuando se genera la captura de la licenciada Reguero, obviamente pues conocimos la postura oficial del Ministerio Público a través del comunicado que compartió con toda la ciudadanía a través de su red social X, y pues hubo también un par de intervenciones por parte de funcionarios que representan la vocería del ente investigador. Naturalmente, los 3 delitos originales por los cuales se genera la orden de captura eran responsabilidad de funcionarios o empleados públicos, lavado de dinero y abuso de autoridad. Cuando llega el expediente ante la judicatura, pues lo que hablábamos en el bloque anterior, es el juez o es la jueza la que analizará el aporte de la información que en este caso el ente investigador le hace, hará su análisis respecto a lo que la ley establece, aplicará la sana crítica, su característica única como juez, como jueza, y a través de esa valoración que ella pueda realizar, determinará si los delitos por los cuales se giró y se ejecutó la orden de captura son o no son los viables en este momento procesal. Juez o jueza determina en su resolución, obviamente, que no van los 3 delitos y únicamente pues toma la decisión de que sea por el delito de abuso de autoridad. Ahí es donde ya la permisibilidad que nuestra ley procesal penal le otorga a el juez para no establecer
prisión preventiva, sino que pueda tener pues esa libertad a través de una caución económica. Es obviamente algo que la ley estipula. Y vemos entonces que en este caso el espacio para que la defensa de la fiscal pueda determinar cuáles son los mejores elementos que puedan probar su inocencia, mientras que por el otro lado, por supuesto, estará la fiscalía a cargo aportando, investigando, ampliando todo lo que considere pertinente para, obviamente, probar su tesis ante la jueza. Es así como cualquiera de los expedientes, cualquiera de los casos que llegue a un juzgado serán trabajados. Dos partes procesales. Por un lado, el Estado, a través del ente investigador, Ministerio Público, aportando las pruebas que considera pertinentes para convencer al juez, y por el otro, la parte afectada, la parte imputada, pues presentando sus pruebas de descargo para dilucidar su situación jurídica. Es el ámbito de tribunales. Y en este caso, naturalmente, hay pues una serie de elementos que sí, como tú bien lo explicabas, el primer atentado, ¿verdad? Este otro atentado donde lamentablemente pierde la vida la mamá de la fiscal y uno de los guardias que tenía asignados para su seguridad, definitivamente hechos lamentables, por supuesto, pero en el ámbito de la investigación penal y en el ámbito y el curso del caso que está en contra de ella, pues habrá que agotar los plazos determinados por nuestra ley y obviamente llegar al punto en donde se determine si hay culpabilidad o bien se declara la inocencia, en este caso del delito de abuso de autoridad. Esto definitivamente es lo que todos los días pasa en tribunales. Habrá que ver cuáles son las formas en que cada uno de los dos encargados, tanto Ministerio Público como abogados de la defensa de la imputada, pues trabajan el caso y por supuesto buscan convencer a la jueza a cargo de la tesis que le estén presentando. Es así como funciona el ámbito penal en nuestro país. Y lo que tú comentabas, ¿verdad? No se puede conocer más información y es complejo poder analizar todo esto porque no hay más elementos. El hecho de que esté bajo reserva, pues obviamente se convierte en una pared infranqueable para no solo medios de comunicación, sino analistas y en sí cualquier persona que no esté dentro del caso involucrado, porque sabe que esa información es única y exclusivamente conocida por las partes involucradas, más nada. O sea, no hay cómo poder conocer más de lo que está dentro de ese expediente por ese espacio en donde se declara que pues, no tendremos acceso hasta que se concluya el plazo que la ley determina. Porque los casos, y para poder aclarar y explicar, ¿no? Pueden declararse así bajo reserva y qué peculiaridad tiene también para que podamos expresar esta información también, porque generan dudas, ¿no? De decir, bueno, segundo atentado contra ella, incluso la fiscal lo planteaba, ¿no? Yo fui la víctima y lejos de estar investigando a las personas que están detrás de esos atentados, yo soy la investigada, uno de los puntos. Y ahora el caso bajo reserva, ¿cuáles son las peculiaridades del mismo, Fernando? Bueno, justamente para poder hablar de una peculiaridad de un caso en concreto que ha sido declarado bajo reserva, tendrías que tener acceso a los elementos que te permitan definir, fue por este punto A, punto B, punto C y punto D que se declaró ese no conocimiento al público. Entonces es complejo cuando estamos ante un caso bajo reserva porque no podemos emitir opinión sobre algo que no conocemos. ¿Qué sucede puntualmente? Hay casos que considera el ente investigador de alto impacto por el involucramiento no solo de personas, instituciones, el tema de todo lo que signifique lo material que pueda ser parte del expediente. ¿A qué me refiero? Dinero, puede ser personas, pueden ser acciones específicas que el ente investigador considera. Todos estos puntos, estas aristas que conforman el caso en concreto en contra de este guatemalteco o de esta guatemalteca no pueden ser conocidos por el público, no pueden salir a luz pública aún, porque podrían lesionar el proceso de investigación, ya que las partes involucradas, pues, ¿qué te puedo decir? Pueden tener acceso a poder estatal, pueden tener acceso a poder económico muy fuerte, pueden ser de un sector que el ente investigador le interese ahondar en algún tipo de investigación para ver su correlación con la persona involucrada, que es la imputada en este caso. Entonces, son varios los elementos que se consideran para
que el ente investigador le solicite al juez o jueza a cargo del caso que declare la reserva del mismo, porque hay elementos que si son sacados a luz pública, son incluso parte del dimes y diretes que en plataformas de redes sociales sabemos que sucede todos los días con un montón de casos. Eso puede afectar la pureza y la esencia de la investigación que el MP esté realizando. Entonces se solicita que sea declarado bajo reserva y a consideración, ojo, esto solo es solicitado por el MP, pero quien lo define es el juez o la jueza. Claro. Entonces, a consideración de lo aportado por el MP, el juez o jueza determinará si es viable o no que se declare bajo reserva. Hay muchos casos que son solicitados por el MP que sean declarados bajo reserva y el juez a cargo dice, no, realmente no es prudente, no es aconsejable y además, pues usted, Ministerio Público, no me convenció para que realmente lo declare bajo reserva. Claro. Hay otros que sí, este es uno de ellos. ¿Por qué? Vamos a saberlo hasta por que los elementos de prueba preliminares, claro, ¿no? Así es, exactamente. Pueden de alguna manera lesionar la investigación, pueden contaminar la investigación, porque pues definitivamente hay elementos, hay acciones, hay personas a quienes hay que investigar que no puede hacerse del conocimiento público. Entonces es ahí donde entra este espacio de declarar bajo reserva algún caso que se considere pertinente. De los 3 delitos que estaba siendo acusada la fiscal, la licenciada Miriam Reguero, pues solamente uno, abuso de autoridad, es el que se le va a perseguir. Y ya para ir cerrando con este tema, Fernando, abuso de autoridad, ¿cuál podría ser en el caso que llegara a prosperar esta situación? Porque también sabemos que se tiene que presentar un acto conclusivo, más investigación por parte del Ministerio Público, que se le da un plazo para que ellos puedan aportar aún más elementos. De llegarse entonces a avanzar en este caso por abuso de autoridad, ¿cuál sería el futuro legal? Bueno, acá tenemos que entender que para determinar en una resolución cuál es la pena que una persona, un imputado o una imputada, debe pagarle al Estado por una acción delictiva en la que se vio involucrado y que fue probado por el ente investigador que efectivamente esa persona sí incurrió en esa actitud delictiva, es decir, el delito contenido dentro del Código Penal, pues se va a establecer a través de la valoración de la prueba que el juez o jueza determine. Tendrá que evaluar también si hay algunos otros elementos que fueron los que construyeron el abuso de la autoridad en ese momento y determinar si esas acciones, si esas aristas, si esos espacios tuvieron una correlación directa y sumaron a este abuso de autoridad per se. Ahí es donde la resolución deberá contemplar si realmente se deben tomar en consideración otros elementos aparte de este delito y es lo que conoceremos en esa sentencia. Mientras tanto, y sobre todo, como explicábamos anteriormente, los elementos que realmente constituyen ese abuso de autoridad son hoy por hoy elementos de exclusivo conocimiento entre el ente investigador, abogado defensor y jueza a cargo del expediente, y mientras esta reserva no se levante, será de esperar para realmente conocer de dónde o cuál fue el fundamento que utilizó la jueza a cargo para emitir la resolución que en derecho va a corresponder. Definitivamente son varios elementos que constituyen este abuso de autoridad. Habría que esperar para ver cuál fue la valoración de la prueba y el análisis y así determinar cuál va a ser la sentencia que mejor se ajusta a la actitud que pueda realmente ser probada o simplemente declarársele no al lugar a todo lo presentado por el Ministerio Público y declararse la inocencia, en este caso de la fiscal Reguero. Muy bien, vamos a seguir esperando entonces cómo avanza este caso que está bajo reserva y también qué elementos son los que se pueden ir compartiendo. Complicado también al declararse de esta manera, pero bueno, eso es lo que procede legalmente y así se encuentra este caso en contra de Miriam Reguero. Con esto cerramos el análisis de la noche, cerramos la semana también. Fernando, siempre es un gusto poder compartir contigo esta semana, pues los temas estuvieron bastante interesantes. Veremos entonces cómo se desarrolla la agenda nacional la próxima semana. Que tengas un extraordinario fin de semana. Igualmente, Sandy, te deseo lo mejor y por supuesto a usted también, amigo y amiga televidente, que tenga un excelente fin de semana al lado de sus seres queridos. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con Andrés Estrada, quien nos tiene la información internacional.